El mundo conmemora el 8M, el Día Internacional por Nuestros Derechos. Una jornada que reivindica que nuestros derechos no tienen nada que ver con flores. En cambio, esta es la fecha en la que esperamos poner de relieve las deudas pendientes de la sociedad con la mujer como sujeto de derechos. Que podamos acceder a salarios dignos y a los lugares donde se toman las decisiones. Que no nos acosen, que no nos violen, que no nos maten. Para expresar esas demandas, las colectivas lideran marchas en todo el mundo. ¿Cuál es el poder de la marcha feminista y por qué los hombres solo son bienvenidos en la cola de las concentraciones? Nos lo va a contar Catalina Ruiz Navarro, periodista, cofundadora de la revista feminista Volcánicas y primera invitada del día. Catalina, tiene la palabra y buen día. Muchísimas gracias por esta invitación, Ángela. Bueno, hay una cosa muy importante que va a suceder este año y es que lo estamos viendo como el regreso de las marchas feministas. En Ciudad de México, por ejemplo, recordamos con mucho cariño esa marcha multitudinaria que hubo en 2020, que de verdad era una de las marchas más grandes que hemos visto en México, absolutamente desbordada, hermosa, pacífica. Y después, justo una semana después, llegó la pandemia. Y después de la pandemia, marchar ha sido muy difícil, han sido marchas muy mermadas, ha sido difícil volver a la organización, pero lo que se espera hoy en Ciudad de México es volver a estas marchas multitudinarias y que todas las mujeres salgan a las calles. Ahora, sobre tu pregunta de por qué los hombres deben ir atrás en las marchas, mira que esto es una petición que venimos haciendo en las marchas feministas por allá desde 2016, que tiene que ver con crear unos espacios seguros que a veces son separatistas, porque en algunos contingentes hay mujeres que fueron víctimas, hay mujeres que han sido víctimas de violencia machista a manos de los hombres y dicen, hoy por un día en este espacio entre estas calles y estas calles, de tal hora a tal hora, quiero estar en un espacio público en donde yo no tenga que ver hombres. Y eso es algo, la verdad, bastante válido. O sea, hay muchísimos espacios públicos en donde eh, que no nos permiten a las mujeres. Eso es algo que termina siendo algo muy transgresor. Mira que en los vagones del metro no hemos logrado que nos den un espacio libre aún a pesar de que haya vagones rosas. Casi que en el espacio público el único lugar en donde nos permiten tener espacios solo de mujeres son los baños. Pero esto, hay que decirlo, a veces ha degenerado en un problema porque algunas facciones del feminismo han llevado este separatismo a un extremo que yo creo que no nos conviene a ninguna, que tiene que ver con empezar a ser trans excluyentes y rechazar a las personas trans. Esta idea del separatismo que inicialmente era para excluir de ciertos espacios a hombres heterosis, que son quienes tienen todo el poder, se ha usado, ha tenido un mal uso en algunos contingentes en donde excluyen a las personas trans, y esto es uno de los problemas que estamos enfrentando al interior de las marchas, que tenemos una gran división al interior del feminismo entre quienes somos trans incluyentes y quienes no lo son. Por si las dudas, muchas de nosotras, las trans incluyentes, pensamos que las personas trans también han sido víctimas del patriarcado como nosotras y que nuestra lucha es una lucha común. Entonces, esa es una de las grandes divisiones que vamos a ver en las marchas hoy en toda Latinoamérica, por ejemplo. Bueno, Catalina, conversaba con una compañera fuera del aire que uno de 365 días al año, pues tampoco es tan grave, ¿no? Que haya un espacio diferencial para las mujeres. Ahora, otra noticia que es muy constante y que se repite cada 8 de marzo es que algún camarógrafo o reportero termine expulsado de la marcha, golpeado en algunos casos, y pues hay una indignación terrible porque esto sucede. Sin embargo, nadie se pone a mirar las guías de las marchas feministas. ¿Cómo se cubre una manifestación feminista? Mira, cuando nosotros hacemos estas exigencias a la prensa nos dicen, ¿cómo? Pero si las fuentes no le pueden hacer estas exigencias al periodismo. Sin embargo, en ciertos momentos sí, si tú vas a mandar a alguien a cubrir el Congreso, ¿a quién vas a mandar? ¿Cómo lo vas a mandar vestido? ¿Lo vas a mandar en unos jeans rotos y una camiseta vieja? Probablemente no, probablemente le vas a pedir que se ponga unos pantalones y que se ponga una camisa, quizás una corbata. ¿Por qué? Porque aunque las fuentes no nos van a decir qué tenemos que hacer, para ir tú a cubrir el Congreso, tienes que mostrar un respeto a ese espacio. Tienes que mostrar que entiendes las reglas de ese espacio, que puedes comportarte ahí y que por lo tanto puedes cubrir ese lugar, lo que está sucediendo en ese momento. Lo mismo pasa con las marchas feministas. Hay espacios en donde puede haber compañeros periodistas, hombres cubriendo, porque hay muchos contingentes mixtos, pero en estos pocos contingentes que específicamente han pedido espacios
sino hombres heterosis, no deberían ir camarógrafos. Y entonces mira lo que sucede siempre. Mandan a una mujer, que es la reportera que va a estar frente a la cámara, de esas sí hay muchas, pero el camarógrafo y el fotógrafo son hombres. Y entonces uno dice, ¿por qué no pueden mandar mujeres? Te dicen, es que no hay, porque las cámaras son muy pesadas, porque la fotoreportería es algo demasiado intrépido y las mujeres no lo hacen. Entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Que hay un profundo machismo al interior de las prácticas feministas. Si tu medio de comunicación no es capaz por un día al menos contratar a una fotoreportera y a una camarógrafa freelance, o sea, si eso no lo puedes hacer por un día, claramente tienes un problema de machismo al interior de tu redacción y por eso no entiendes que estemos haciendo este pedido. Y eso creo que es algo que me parece muy interesante porque pone en evidencia el machismo al interior del periodismo. Pensamos siempre en el periodismo como un lente neutro que le muestra las cosas a la sociedad, pero resulta que no es así. Tenemos muchos sesgos machistas al interior del periodismo que tenemos que corregir y esta es una petición que los pone siempre en evidencia. Bueno, Catalina, y además es pensar que sí existen mujeres que hacen cámara, pero por supuesto y hay muchas, y pensar que aquí es la agenda de las víctimas lo que cuenta, ¿no? No la agenda del medio de comunicación. Muy rápidamente, en las marchas feministas, y no solo en ellas, sino en todas las marchas, hay episodios violentos y de daños a objetos en la vía pública. Hay colectivas que defienden que esto no es vandalismo, sino acción directa. Rápidamente, ¿qué es eso? Bueno, yo quiero que entendamos, todos tenemos definiciones de violencia diferentes. Para mí, violencia es cuando tú atacas y le haces daño a una persona. Para mí no es violento atacar una cabina telefónica, ni un cajero automático, ni romper un vidrio en el contexto de las marchas, porque lo que las mujeres están queriendo decir es necesitamos que nos pongan atención de alguna manera. Por eso se llama acción directa. Las mujeres hemos hecho lobby político, nos hemos lanzado como candidatas públicas, hemos hecho canciones, hemos hecho poemas. Hemos hecho política pública y no nos escuchan, pero de repente rayamos una pared a un cajero automático y esto le duele muchísimo más al gobierno que las muertes de muchas mujeres. Y creo que esto se va a seguir haciendo en las marchas hasta que sea necesario y bajen los feminicidios. Yo no creo que sea violento ir contra un cajero automático cuando hay miles de mujeres muriendo. Lo violento es que nos preocupen más las piedras que las vidas de las mujeres. Y bueno, yo simplemente cierro esta entrevista, Catalina, porque ya se nos acaba el tiempo, recordándoles a nuestros televidentes que estas movilizaciones se tratan de una reivindicación, pero además de una ira contenida y de una indignación contenida por siglos de violencias que estalla el 8M y que no podemos hacer el comparativo entre lo que vale la vida de una mujer violentada versus la utilidad de algún objeto que está en la vía pública. Es Catalina Ruiz Navarro, periodista de la revista feminista Volcánicas, cofundadora además de esa revista. Gracias a usted. Muchísimas gracias por la invitación y nos vemos en las calles. Allá nos veremos. Gracias también a nuestros televidentes, pero quédense con nosotros. Ya seguimos con más de Directo América.